Claudio Galeno acuñó el término de trombosis hace miles de años, literal. Y fue hasta bueno, vivió de 1821 a 1902 Rudolf Virchow, que él es el padre de la trombosis. ¿Por qué? Porque fue el que acuñó, ¿no? Estos, o las tres de la fisiopatología de la trombosis, que es la irritación vascular, hipercoagulabilidad y estasis sanguínea. Entonces, un poquito lo que nos atañe ahorita es, pues si queremos prevenir trombos, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que nos hacen tener trombos. Entonces, un poco ya aparecieron aquí, pero los vamos a desaparecer y vamos a ir uno a uno. Dime un factor de riesgo todo. Bueno, tu nombre y un factor de Me riesgo. llamo Fer, mucho gusto. Y obesidad. Perfecto. Mario y muy grave oncológica. Ok, tener cáncer. Luis Ajá. y permanencia inmóvil. Ok, inmovilidad. Yo y antecedente de haber tenido un evento. Súper. Ese es uno de los factores de riesgo más importantes. ¿Allá? Karen, el género. Ok, sí. Y Katia, una fracturada de cadera. Bueno, sí, las fracturas en general. Sí. Ok. Tatiana. Sí. Y enfermedades como por ejemplo un antifosfolípido. Muy bien. Mario, la edad. Ok. Andrea, Ajá. Mariana, embarazo, pues Bien. Natalia, Ok. Bueno, vamos a parar porque podríamos seguir así horas, ¿no? Como pueden ver, hay muchos factores de riesgo trombótico. Uno muy importante que nadie dijo es fumar, ¿no? El tabaquismo es un alto riesgo trombótico, pero bueno. Tenemos factores exógenos, ¿no? Cirugías, toma de anticonceptivos, etcétera. Tenemos factores demográficos, que pues estos no los podemos modificar, ¿no? La raza, la edad, bueno, el índice de masa corporal sí que se puede modificar. Factores bioquímicos, que sería como tener síndrome de antifosfolípidos, tener hiperfactor 8, o factores genéticos, ¿no? Que también esos son bien importantes, como las mutaciones, ¿no? Del factor 5 de Leiden, la de la protrombina, etc. Entonces, el punto es que todo esto son como piedritas que vamos a echar a un saco hasta que el saco pues revienta y entonces te trombosas. Entonces, de las trombofilias hay, pues, trombofilias congénitas y adquiridas. De las adquiridas, pues la más famosa y lo más trombofílico que hay es el síndrome de antifosfolípidos. Y de las congénitas tenemos, evidentemente estas son por mutaciones, ¿no? La gente nace con una mutación y esa mutación lo hace trombogénico, trombótico. Ahora vamos a hacer una votación. ¿Qué Levanten la mano las personas que piensen que la deficiencia de la proteína C o sea, la deficiencia de proteína C y S son más trombogénicas que el factor 5 de Leiden o la mutación de la protrombina. ¿Quién cree que esto de más trombosis? Nadie. ¿Quién cree que estos den más trombosis? Pues están equivocados. Lo que da más estos dos son mucho más trombogénicos, solo que son mucho más raros. Estos son famosos, pero no son tan trombogénicos. Entonces, aquí hay algo bien importante que es esto de arriba. Entonces, nos habíamos quedado por aquí. Te toca. ¿Qué significa homocigoto? tiene el mismo alelo. Ok, sí, o sea, que tienes de los dos alelos, los dos están dañados. ¿Qué significa heterocigoto? Lo contrario que uno se daña, los otros. Correcto. ¿Eso tiene algo que ver con qué tan trombogénico puede ser? Sí. Y eso es por la carga alélica de la mutación, ¿no? No es lo mismo hacer la mitad del factor 5 de Leiden chafa que hacer todo tu factor 5 de Leiden, ¿no? Chafa. Entonces, o sea, hasta el momento, pues también tenemos trombofilias, pero las trombofilias también son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene mutación heterocigota para factor 5 de Leiden, de hecho, ni siquiera lo tendrías que dejar anticoagulado para siempre, hasta que tenga una segunda trombosis. Pero si es homocigoto, ahí sí. Entonces, para hablar de tromboprofilaxis, pues hay dos cosas, ¿no? Utilizamos métodos farmacológicos y no farmacológicos para poder prevenir, ¿no? Y entonces, ¿quién me quedé? Eli.
¿Cuáles son los métodos? O dime un método no farmacológico para prevenir trombosis. ¿Las mediaster? Ok, va. Que camina. Que caminen. Los compresores. Súper, de acuerdo. Y, perdóname, ¿tu nombre? ¿Eh? Sí, Monse. Monse. Va. ¿Y hay métodos farmacológicos? Sí, pues, no, o sea, Ok, pero engloba en su grupo de medicamentos. algo. Oh, bueno, va. Me refería a heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Va. Siguiente. Tu nombre, acuérdate. Ana. Ana. Ahora ya no, pero antes era válido. Ahora ya. Raúl, que perdían los fraccionados. Ok, muy bien. Sí, pero está bien, los directos, ¿no? Está bien. Entonces podemos, o sea, tenemos una gran cantidad de cosas que podemos usar para hacer tromboprofilaxis, que pues básicamente dijeron, ¿no? Entonces, vamos a leer un caso clínico, pues paso. Masculino de 65 años, diabético y hipertenso en control. Acude por presentar caída de su propia altura. Se diagnostica fractura de cadera derecha. Se realizará cirugía en 24 horas. Súper. Entonces, resulta que la primera pregunta es, o sea, para ti obviamente, ¿requiere tromboprofilaxis? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pero sí, digo, Ajá, tiene 65. pero sí, Estoy de acuerdo contigo, no dice mucho, eso es importante. Necesitas mucha más información. Estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿se requeriría? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué le vas a prevenir? pues digo, va a estar inmunizado por el tema de la carretera y la parte de una carretera un hueso bueno, importante y pues eso va a requerir. Bueno, tiene riesgo, más riesgo de trombosis que sangrado. Esa es mi duda. ¿Cuánto? Pues es que habría que calcular el score. O sea, yo me imagino que sí, pero si le calculo su score. Muy bien. Sí, o sea, al final, un poquito a lo que quería llegar era esto. O sea, si se fijan, estas son personas a las que no les dieron nada de tromboprofilaxis, ¿no? Por cirugías mayores ortopédicas. Entonces, aquí, reemplazos de cadera y reemplazos de rodillas se refieren no a algo de por una fractura, sino por artrosis o así. Si se fijan, esos dan menos trombosis que si te fracturas, evidentemente. Pero, pues, por ejemplo, sin nada, trombosis venosas profundas de 46 a 60%, ¿no? En total. Y de las proximales, que serían como las más serias, 23 a 30%. Y tromboembolias pulmonares, pues igual es lo que más, ¿no? De 3 a 11%. Y fatales, 0.3 a 7.5%. Entonces, esta es la razón por la que es como de las indicaciones más comunes para dar tromboprofilaxis y de lo más famoso en estos pacientes. Siempre hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque si los operan,
porque es una cirugía de alto riesgo trombótico. Si es una persona que tiene alto riesgo de sangrado, recordar que puedes dejarlo solo 2 semanas y puedes tener paz. Ahora, ¿cambiaría algo si fuera una artroplastía total de cadera o de rodilla programada? Bueno, pues un poco sí, lo habíamos visto antes. Es un poquito menos trombogénico, pero resulta que en estas que son programadas, ya perdí el control. Lo siento. Ya. Gracias. Entonces, resulta que en las que son programadas, existe más sangrado si usas no fraccionada que si usas heparina de bajo peso molecular. Y aquí se supone, o bueno, se dice que tienen mayor riesgo de hacer una TEP sintomática si usas heparina de bajo peso molecular contra un directo. Esto se vio en un estudio y aparte el número necesario para que esto sucediera era 1 en 1000 pacientes, o sea, no es, o sea, como que no justificaría que cambiáramos todos a usar un DOAC, pero bueno, que sepan que se pueden utilizar los DOACs, ¿no? De tromboprofilaxis justo después de la cirugía. ¿Y existe algo sobre la aspirina en este contexto? Sí. Ibas a preguntar algo, entonces, ¿no? Entonces, sí. Este es uno de los estudios que hay en la aspirina, de aspirina, que lo hizo alguien, pues, no, o sea, está rudo, ¿no? Porque literal sí les dejaron solo aspirina a unos y enoxa a los otros. Entonces, les dejaron aspirina 81 miligramos cada 12 versus enoxa 30 cada 12. Podía ser cualquier tipo de fractura, requiriera o no cirugía. Aquí el problema es que tiene muchísimas limitaciones muy importantes el estudio, aunque demostró no inferioridad, que eso es muy importante. El problema aquí es que el diseño del estudio no era un diseño como tuviera tanto poder como para poder cambiar la práctica hacia la aspirina. O sea, pues no era ciego, dejaban a discreción de cada hospital la duración de la tromboprofilaxis, cambiaron el objetivo primario de muerte por cualquier causa a muerte por tromboembolismo. Entonces, pues como que son varias cosillas que no gustan mucho. Entonces esto pues no se usa, pero se ha estudiado. Entonces, siguiente caso, dale. Un paciente que vino de 72 años de edad, diabética, está hospitalizada por albúmina aguda secundaria policística, programada para cirugía de policística abierta, realizas la evaluación prequirúrgica y se te pregunta acerca de la trombofilaxis. ¿Qué más te gustaría saber para poder contestar? Saber peso, caso de equilibrado para equilibrado, si ha tenido alguna trombosis previamente. Muy bien. Perfecto, pues básicamente todo lo que está en el Caprini, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo le vas a hacer? Entonces, el Caprini es una de las herramientas que ayudan un montón para poder evaluar el riesgo trombótico. El punto aquí, o sea, pues tienes que pasar por todas estas, que al final son algunas enfermedades, tiene que ver la edad, tiene que ver el tipo de la cirugía, tiene que ver el peso del paciente, su índice de masa corporal, etc. Entonces, aquí abajo te da un score en donde es muy bajo, bajo, moderado o alto. Y de los moderados a los altos, pues sí tienen que llevar tromboprofilaxis. Y los moderados, pues les puedes dejar, por ejemplo, pura profilaxis farmacológica. Pero la verdad es que es bien difícil que no te salga alto. Así es súper difícil. Casi por respirar te da puntos. Entonces, pon tú, el individuo que tenemos aquí, pues tiene 2 puntos aquí, 3 puntos, 4 puntos. Entonces, 4 puntos, hasta ahí, moderado. Pero después, si tuvo una TBP, historia de TBP, pues esto lo lleva hasta 7 puntos, ¿no? Entonces, este individuo, pues sí tiene un alto riesgo trombótico. Pero quedamos que la tromboprofilaxis es una balanza. Entonces, es trombosis contra sangrado. Entonces, si haces una escala de trombosis, pues también se vale hacer una de sangrado, ¿no? Entonces, ahorita más adelante viene, pero el punto es, siempre hay que evaluar también el riesgo de sangrado, eso es súper importante. Entonces, para cirugías con bajo riesgo trombótico, ¿qué se recomendaría? Vamos. Ok. Correcto. Y todo eso en conjunto, ¿cómo se llama? Correcto. Muy bien. Siguiente. O mecánica o no farmacológica, correcto. ¿Qué es mejor? ¿Las medias compresivas o la compresión intermitente? ¿Y, ¿Y en qué es mejor? ¿Qué riesgo disminuye?
Sí, o sea, es mejor porque baja se mueren menos, o se trombosan menos, o les da menos TEP. Pues es algo muy sorprendente, pero solo disminuye, la diferencia es solo las TBPs proximales. En cuanto a muerte, TEP y TBP distal es lo mismo, usar solo las compresivas que las neumáticas. ¿Por qué lo puse? Lo puse porque siempre ninguneamos las compresivas, ¿no? Las normalitas. Pero bueno, si no tienes neumáticas, por lo menos poner las compresivas sí funciona. Pero sí, definitivo, las neumáticas son evidentemente mejores. Y para las cirugías con riesgo intermedio, ¿qué debemos de hacer? Correcto, tromboprofilaxis farmacológica. ¿Y qué se haría con las de riesgo alto? Súper, sí, ambas. ¿Cuándo iniciar? Bueno, ya lo habíamos dicho por acá, pero Miguel, del tiempo de inicio de la tromboprofilaxis, ¿tú sabes de dónde salió ese tiempo? ¿Por qué son 12, no 10, no 18, no 24, no 10? Pues resulta que es algo realmente que salió por consenso y totalmente arbitrario. O sea, como que alguien decidió, bueno, 12 horas suena razonable, pues empecemos a las 12 horas. Todos los estudios se hacen empezando a las 12 horas, pero no es como que tenga una razón fisiopatológica o algo, que eso también es importante. Y la duración en las cirugías mayores, pues ya llegamos para allá. Pues esto es una cole normalita, pero en una cirugía mayor. Pues es que fíjate que está descrito que en cirugías mayores también le puedes dar extendido aunque no sea de la cadera, ¿no? De 4 a 14 días versus 19 a 42. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que hay gente que ha intentado darles hasta 2 semanas de anticoagulación y gente que dice que hasta les podrías dar un poquito más. Aquí, pues obviamente se requiere mayor evaluación. ¿Y en quiénes es en los que más sí se ha evaluado dejar los anticoagulados más tiempo? En los que tienen cáncer, ¿no? Y entonces ahora sí, el riesgo de sangrado, pues utilizamos el Improve, ¿no? El Improve es una herramienta muy buena para el riesgo de sangrado, que tiene que ver con, o sea, pues necesitas saber si es hombre, mujer, falla renal, si tiene alguna enfermedad reumatológica, si tiene cáncer, pues son todos estos factores. Y aquí te van dando puntos diferencialmente, ¿no? Según cuál sea el puntito que tiene tu paciente. Si tienes menos de 7 puntos, es bajo riesgo. Si tienes más de 7 puntos, es alto riesgo. Pero también hay que ver bajo riesgo qué significa. Que tengas un sangrado clínicamente significativo, 1.5%. Esto es otra cosa que las definiciones varían un montón, pero lo más estándar es clínicamente significativo. Significa que tu hemoglobina bajó 2 gramos por lo menos. Y mayor significa que puso en riesgo tu vida o que requeriste transfusión por culpa del sangrado. Y entonces, si vemos los que tienen alto riesgo, pues tampoco es que sea muchísimo, pero sí aumenta, ¿no? 7.9 contra 4.1%. Entonces, aquí lo más importante es, pues, el juicio clínico y preguntarle al cirujano cómo le fue. Eso es así, clave. Si en la cirugía sangró 2 litros, pues más bien te interesa que se mueva más rápido, tal, y intentar no darle tanto algo farmacológico, porque muy probablemente lo haga sangrar más. Entonces, ahora el siguiente caso, Aitana. Pues un señor cualquiera, ¿no? Que llega básico. Entonces, ¿más información quisieras, Aitana? ¿O ya con eso podrías tomar decisiones respecto a este paciente? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Caray, ¿qué anticoagulante les escogerías? ¿Parenteral u oral? ¿Y por qué? Pues idealmente durante la hospitalización le dejamos parenteral. ¿Ok? ¿Pero por qué? Ok, pues, pero ya tenemos para revertir los órganos. Es mucho más fácil manejarlo por si llega a requerir un procedimiento o algo, por eso les dejamos siempre Noxa o heparina, o sea, o heparina no fraccionada o así, cuando están hospitalizados, porque pueden llegar a requerir algún procedimiento, pueden llegar a requerir algo, y eso por lo menos te da la ventana de suspenderlo y en 12 horas lo pueden hacer. En cambio, el apixaban lo suspendes y en 48 horas y el rivaroxaban pues en 72, ¿no? Peor tantito. ¿Hasta cuándo está indicada la anticoagulación de este paciente? Ariel. Pues justo en los médicos no se ha estudiado, entonces hasta el alta, fin, se va y ya no está tipo. Entonces, una vez salvado ya el paciente, viene contigo y te dice que quiere ir a Chicago de viaje y te pregunta si requiere una tromboprofilaxis farmacológica para su viaje. ¿Qué opinas, Ariel? Una cole o así. O sea, nada del otro mundo. Pero digamos, un año después, viene y te dice, hola, necesito ir a un viaje a Chicago que dura 5 horas el avión. Ajá. Súper, sí, este individuo sí estaría indicado darle tromboprofilaxis para un viaje prolongado. Y si sí, ¿qué hay o qué se ha estudiado sobre la tromboprofilaxis en los viajes? Se puede utilizar en OXA, pero, o sea, sí, ok, pero realmente no hay información suficiente para decir que lo farmacológico sea mejor que lo no farmacológico. De lo no farmacológico, ¿qué se puede utilizar? Pues las medias compresivas, ¿no? Entonces, se supone que se pueden usar las medias compresivas. Se hizo, por ahí también hay un estudio con enoxa que también se puede utilizar. El problema es que como tuvo algo de riesgo de sangrado o alguien sangró así, pues digo, también, ¿no? Hay que ver la parte del riesgo de sangrado. Y también existe, pero todavía no hay estudios así formales con apixaban y rivaroxaban, que sería como lo más cómodo, ¿no? Mande. O sea, de que le digas, no viajes porque te trombosas, pues lo anticoagulas y que viaje. O sea, una contraindicación absoluta, no. Realmente no. Por ejemplo, en casos como este paciente, ¿a partir de cuántas horas se considera un vuelo de Esa es súper riesgo? buena pregunta porque hay estudios diferentes. En general, entre 4 o 5 horas. ¿Y se ha visto algo con aspirina para este tipo de casos? No estoy seguro. Ahí sí te mentiría. No lo sé. Ok. Pero el punto, o sea, bueno, la racional de utilizar estos es que los usas y acaba el efecto rápido, ¿no? Ujú. Y de la aspirina la usas y pues Sí, su efecto no bastante. acaba muy rápido. Y la otra cosa es que clásicamente la aspirina previene trombosis arterial, no venosa. Ujú. Entonces, como que por ese, creo que no se estudiaría. Pero no lo sé, ¿eh? Tal vez sí. Hay estudios que hablan acerca de la altitud que agarra el avión. O sea, Ay, no tengo idea. Ahí sí ya está súper elevado. Pisado. no, es que, o sea, mi duda es porque Pero vas presurizado. creo que a más La fisiopatología de los trombosis en el avión sí tiene que ver con cuestiones físicas. Estoy de acuerdo. Menos porcentaje de oxígeno, la gente toma menos agua, entonces te haces más viscoso. Entonces sí, sí tiene que ver, muy probablemente, pero ahí sí, mira, desconozco por completo. La clase pasada que me preguntaba yo, me coagulaba yo a 5 horas. Ya tenemos más el factor de riesgo de inmovilidad. ¿Ah? Igual si te echas un viaje en camión, 10 horas, o sea, supongo que no importa tanto. Ah, sí. O sea, porque igual si vas en la carretera en un viaje de 5, o sea, estas personas en los viajes de 5 horas de donde sea, ¿no? O sea, el punto es la inmovilidad más que otra cosa. Pero sí.
De acuerdo. Y pues el siguiente caso, pues vas, Burak. Va. Entonces, en este individuo, ¿qué escala le usarías? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues aquí está, ¿no? Ya se le pusimos aquí, entonces tiene 3 puntos. Pues este individuo sí que requiere, ¿no? Anticoagulación. Es bien importante que los pacientes oncológicos casi nadie los tiene anticoagulados profilácticos. Es raro, pero sí se trombosan un montón. Entonces sí es importante, ¿no? O sea, digo, como, porque cuando se hospitalizan, pues todo el mundo ¿no? Les da tromboprofilaxis. Pero hay muchos que en su casa requieren, ¿no? Pero bueno, el punto es que aquí, si se fijan, los de más alto riesgo, estómago y páncreas, pero aquí es algo muy curioso porque también si tienes tumores en el estómago o en el gastrointestinales, tienes que tener muchísimo cuidado con la tromboprofilaxis porque si sangran, sangran feo. En cuanto al riesgo de sangrado, pues nada, lo mismo, este individuo tenía solo 4.5 puntos y entonces pues sí le daríamos, ¿no? Tromboprofilaxis. Entonces, ¿requiere? Pues sí. ¿Y con qué y durante cuánto tiempo entonces, Burak? Ajá. ¿Y hasta cuándo? Por tiempo indeterminado. Bueno, va. Correcto. Mientras el tratamiento está activo y el cáncer también. Existen personas que entran en remisión, ¿no? Entonces, esas personas, cuando entran en remisión, le puedes quitar el anticoagulante. ¿Qué porcentaje? Bueno, y se supone en los pacientes con cáncer fue en los que se demostró muchísimo la utilización de la enoxa y tal, ¿no? Pero sí, ya hay estudios con directos, ¿no? Porque pues utilizar enoxa durante el probable resto de tu corta vida está terrible, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes con cáncer hacen TBP o TEP? Hasta el 20%, correcto. Y la mayoría lo hacen los primeros 3 meses del diagnóstico. Si el paciente, si este paciente con cáncer de pulmón se hospitaliza por neumonía, ¿qué estrategia utilizarías de tromboprofilaxis, Elena? Pon tú que está con su DOAC en su casa y llega por neumonía, ¿ok? Y además, pues sí. Aquí algo muy importante es que sí, la heparina de bajo peso molecular, pues obviamente es mejor que la no fraccionada. Si el mismo paciente requiriera una cirugía abdominal, pues un paciente que requiere una cirugía grande, que tiene cáncer y tal, pues es de alto riesgo trombótico y usas doble, ¿no? Y ahora, mande. Pero es que en los mielomas hay otro score. Sí. Pues yo creo que en los de hemato. Los hematológicos no, o sea, realmente no utilizamos el Corana. Para mieloma, que es lo que más se nos trombosa en la existencia, existe un score individual y tiene que ver con qué estás utilizando de tratamiento y así, porque ahí también los diferentes tipos de tratamiento tienen diferente riesgo trombótico. Correcto. Para mieloma, sí. Para el resto de los cánceres en general, pues es una de las herramientas que hay, como es la como más establecida, pero sí. Ahora, Tere, lee el caso Porfis. ¿Qué se hace cuando alguien ya tuvo HIT?
Puede ser Fondaparidox. Cambiar, ¿no? Perfecto. Va. A fonda, sí, súper sí. De acuerdo. O puedes usar bivalirudina y así. Una vez intentamos, o sea, aquí en el hospital, así nos dijeron, sí, llegan 2 semanas la bivalirudina. Pero fonda sí hay. O sea, ese sí es algo que sí tenemos. Entonces, sí. Entonces, para hablar de HIT creo que es importante porque hasta por darle tromboprofilaxis a la gente, pues puedes hacer que la persona esté expuesta previamente y entonces que las cosas de HIT sean diferentes a la hora que le cae el HIT a la persona cuando le das heparina no fraccionada. Entonces, esta es una escala que utilizamos todo el mundo para riesgo de HIT. Entonces, esto te da un puntaje de 0 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 8 puntos. Y aquí, si se fijan, si tienes de 6 a 8 puntos, el riesgo de tener HIT es 50%. Y ese es el riesgo alto. Entonces, el HIT es algo muy raro. Les digo porque muchas veces hay, o sea, hay mucha, como, le bajan tantito las plaquetas a alguien y ya, no, tiene HIT. No, pues calma, ¿no? Hay millones de causas de disminución de las plaquetas. Y algo que nos ayuda un montón son estos anticuerpos anti-PF4, que aquí los podemos pedir. Hay muchos estudios, hay un estudio funcional, que ese sí no lo tenemos aquí, que es el estudio que es más sensible y específico para poder detectar HIT. Pero bueno, aquí tenemos anticuerpos anti-PF4 y solo hay que tener muy presente en pacientes que en algún momento hayan usado heparina o así, nada más estar vigilando que no les vaya a caer HIT. Y la otra, si ya tuvo HIT, pues evidentemente no volverlo a exponer, ¿no? Entonces, ahora pues, regresamos. ¿Cómo funciona la heparina convencional y la no fraccionada? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhiben los factores procoagulantes, sobre todo proteínas C y proteínas. No. No, tampoco estoy seguro, señora. No pasa nada, no es examen. No, que queda lo mismo. Saltamos. Esa es una parte. Puede inhibir al factor 10. Pero ¿qué hacen? O sea, es algo muy famoso, ¿no? Usan otra proteína para actuar. La antitrombina. La antitrombina 3. No, actúan a través de la antitrombina 3. Entonces, tanto la heparina como la convencional, o sea, la no fraccionada como la de bajo peso molecular, lo que hacen es agarrar a la antitrombina y hacer que funcione más eficientemente. La antitrombina solita puede inhibir a la trombina si no hay heparina en 1 a 2 minutos, pero con heparina en 50 milisegundos, entonces aumenta muchísimo su efectividad. La heparina básicamente es un facilitador. ¿Y qué es lo que hace? La heparina no fraccionada, como es más larga, aumenta más este efecto de aquí abajo, que es el efecto de aproximación. Literal, los junta. Entonces, a la hora de juntarlos, hace que puedan reaccionar más rápido, entonces puedas inhibir más rápido a la trombina. Y existe otro efecto, que se llama efecto conformacional, que hace que la antitrombina cambie de forma y entonces pueda inhibir al factor 10. De aquí que la heparina no fraccionada tiene mucha más actividad a través de la trombina y menos actividad a través del factor 10. Y si te vas yendo a heparinas más fraccionadas, por decirlo de alguna otra forma, la enoxaparina, la nandroparina y así, estas tienen mucho más actividad contra el factor 10 que contra la trombina. O sea, se parecen más a los DOACs. Y la heparina no fraccionada, pues, es la heparina no fraccionada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la dosis de, por aquí pasamos todos, allá, de tromboprofilaxis de noche? Órale. En artroplastías existe, está escrita de 30 cada 12. Ahora, te saltaron. Sí. Para cirugía bariátrica, ¿cambia algo? ¿No cambia nada? No sé, para Muy bien. O más fácil, ¿alguien sabe? Sí. 50, correcto. Más de 50 y menos de 50. Solo que aquí es cada 12. Es 40 cada 12 y 60 cada 12, menos de 50 y más de 50. Y por obesidad, ¿existe una indicación de aumentar la dosis? Pues sí. ¿Cuándo? ¿Alguien? ¿No? Más de 100 kilos.
más de 100 kilos y se usa 60 cada 24. ¿La enoxaparina se ajusta a dosis por función renal, sí o no? Pues sí, ¿no? ¿Y cuánto es la filtración? 30, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué es el Fondaparinux? Ah, sí. Dime, Alice. Hay una indicación para dar menos dosis. O Mm. sea, como que siempre damos los 40, pero si está bien indicado por procedimiento y ya sabes que le toca como la traumaprofilaxis, Ajá. ¿hay alguna indicación como real para darle 20 miligramos en lugar de los 40? Pues la tasa de filtración y... No, realmente no. Por lo menos en adultos, digo, en niños no tengo ni idea cómo funcione, pero en adultos... Es que no, o sea, no hay nada descrito en IMS hacia abajo. Correcto. Entonces, ¿qué es el Fondaparinux? ¿Alguien sabe? Bueno, pues resulta que es un pentasacárido sintético que lo que hace algo muy similar a las heparinas de bajo peso molecular en su acción contra el factor 10 activado, solo que pues actúa de otra forma y no usa la antitrombina. Entonces, aquí hay dosis de tromboprofilaxis, que son 2.5 subcutáneo cada 24 horas. Aquí está contraindicado en menos de 50 kilos y aquí sí no, o sea, abajo de 30 no se puede utilizar, de 30 de filtración, que es una limitante bien grande que tiene. Pero bueno, entre 30 y 50 sí hay, lo puedes ajustar a 1.5 y abajo de 30, pues nice. Entonces, es un gran medicamento, sí sirve para tromboprofilaxis. ¿Cuál es el problema? La función renal. Sus ajustes son mucho más estrictos. Ahora, el apixaban, la dosis de tromboprofilaxis, pues es 2.5 cada 12. La dosis normal, pues es 5 cada 12, como todos conocen. Entonces, aquí hay ajuste renal, ¿se ajusta o no se ajusta? Y vamos como por acá, pero bueno, ¿qué dice el público? Sí. Mm, No, para aceptar lo que no tendría. ¿Cómo? Hay unos criterios que son para ajustar la dosis de- Ah, los de geriátricos, dices. Ajá, que es la edad, el peso y la creatina, ¿no? Para poder ajustar, pero eso es cuando das dosis plena. Ahí se calcula la tasa de glomerular. Ajá, pero menos de 30 no se pueden usar. Sí, correcto. Entonces, todos los DOACs en general, menos de 30 no está recomendado utilizarlos. O sea, por lo menos la dosis de tromboprofilaxis. Esto es algo bien chistoso que probablemente ¿alguien sabe qué alimento no deberían tomar la gente que toma Apixaban? Toronja, correcto. Por el nivel citocromo y aumenta los niveles de la Apixaban. Entonces, siempre que alguien toma Apixaban, se les dice que no coman toronja. El rivaroxaban también se puede usar de tromboprofilaxis. La dosis es 10 miligramos cada 24 horas, que es una dosis pues que todo el mundo conocemos. Igual aquí no hay ajuste renal, no se puede utilizar abajo de 30. Y aquí les pongo más o menos, los DOACs son grandes medicamentos, pero hay muchos otros medicamentos que se meten con los niveles de los DOACs. Entonces, pueden aumentar la concentración sérica de los DOACs, todos estos medicamentos, que si se fijan son medicamentos que tampoco son así tan extraños o ajenos, ¿no? Itraconazol, ketoconazol, posaconazol, bueno, todos estos que utilizamos siempre para todas las infecciones fúngicas, antihipertensivos como el verapamilo, cosas como la claritromicina, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hay que tener mucho cuidado porque si la persona está tomando un DOAC, entonces, pues ahí sí es riesgo-beneficio. Ahora, ¿qué se podría hacer o alguien que se le ocurre que podrían hacer para ver si se sube demasiado la actividad de estas cosas? O se baja demasiado, ¿no? Según... No, justo los tiempos de coagulación no funcionan para los DOACs, para nada. Puedes medir la actividad del factor 10, correcto. Entonces, midiendo la actividad del factor 10 es como puedes seguir a estos dos. Hay algunas indicaciones súper precisas para hacer, o sea, en tromboprofilaxis evidentemente a nadie le pedimos eso, nunca, jamás.
Y en algunos casos, cuando necesitas tener anticoagulación total, ahí sí a veces lo pedimos. Pero bueno, solo para que supieran que hay contraindicaciones o más bien como tener warning de algunos medicamentos con los DOACs. Y les puse esto aquí porque pues realmente en el mundo pues tampoco es que haya tanto apego a la tromboprofilaxis, ¿no? Entonces en Asia el 37.6%, en Europa 66%, en Norteamérica, incluidos nosotros, 68%, América del Sur 58% y en África 44%. Entonces, pues realmente no se usa tanto. Debiera usarse más y está bien usar tromboprofilaxis. Creo que un poco del mensaje que me gustaría que se lleven es, o sea, sí está bien la tromboprofilaxis, pero hay que ser juicioso en cuándo usarla y cuándo no, ¿no? Y hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda? De utilizar las dos juntas, eso se ha visto beneficio, por ejemplo, en pacientes con cáncer que se someten a cirugías. ¿Eh? En ese contexto, en las ortopédicas mayores no, pero pon tú, en las ortopédicas mayores, la mayoría lo que hace es ponerles medias compresivas y se esperan las 12 o 24 horas y le empiezan, o sea, mientras le empiezas la farmacológica, les dejan compresivas. Realmente no hay información al respecto, pero si me preguntas, ¿yo lo haría? Sí. De acuerdo. Tiene un bloqueo epidural para Sí, ¿no? Por ejemplo, hay una más cosas observación. muy interesantes. Por ejemplo, los bloqueos epidurales para el dolor. Sí, se puede iniciar la tromboprofilaxis con el bloqueo opuesto, pero tienes que tener, o sea, hay que tener comunicación con el anestesio porque para que lo quite, tienes que suspender la tromboprofilaxis por lo menos 12 horas antes. Entonces ya después puede quitar el bloqueo y ya. Pero sí, eso es súper importante. Eso es Los importante. bloqueos. A nosotros nos llegó, a mí me llegan todo el apego que no se tiene de farmacovigilancia en los pisos y las quejas de farmacovigilancia. Ajá. Y un efecto, una Quasify o Sentinela, un evento de estos me llegó justo que se le quitó al paciente el bloqueo antes de suspender la coagulación. Afortunadamente no le pasó nada al paciente, pero puede pasar. Sí. Sí hay que estar súper pendientes de eso. En los Correcto. Ajá. Realmente hay mucho riesgo. Pues realmente un catéter venoso central que está aquí, que lo puedes aplastar, yo creo que no hay ningún problema. O sea, por ejemplo, colocar catéteres venosos centrales y eso, hombre, si tienes urgencia, pues ni modo que no lo pongas. Pero si no tienes la urgencia, también te puedes esperar, ¿no? Digo, le quites la enoxa en 12 horas que se lo pongan. Pero sí, o sea, hombre, para retiro de catéteres y así, tampoco hay tanto problema. El problema es la puesta. Sí. Hay un montón de esquemas porque nadie se puede poner al... Ajá. Nadie se pone de acuerdo, de acuerdo. Sí, lo más clásico es bajarle a la mitad, de darles 20. Pues se supone que abajo de 15 ya no deberías utilizarla. O si están en hemodiálisis. Pero pues si no usas eso, ¿qué vas a hacer? O sea, bueno, deberías pasar a no fraccionado, ¿no? A heparina convencional. Que sí lo puedes hacer también. Porque la no fraccional no tienes que estarla modificando por la tasa de filtración. ¿Y cuál es la dosis de tromboprofilaxis? 5,000 cada 12, de cada 12 a cada 8. Depende. ¿De qué? Nadie sabe. Pero así de, si lo ves gordito, pues cada 8. Si lo ves flaquito, cada 12. O sea, porque literal la recomendación es cada 12 o cada 8. Según usted juzgue. Pero Es no de esas realmente cosas que nadie entiende por qué. Ajá. Correcto. Y pues nada más. Pues gracias, Luis. Espero que les haya servido de algo.
Me merezco un chocolate. Sí, definitivamente estamos. Nada, muchas gracias.